¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio de la normativa, segunda parte, y la escritura dudosa. Tomando en cuenta, pues, el documento de la RAE publicado en el año 2010 con respecto a la escritura de palabras, sean juntas y o separadas. Bien, continuamos con la palabra entorno y entorno. ¿Sí? En primer lugar, se escribe entorno. Vamos a tomar aquí el puntero. Se escribe entorno cuando este es un sustantivo, equivalente a una idea de lugar o distancia. Por ejemplo, no me gusta la gente de tu entorno, aquella que está a tu alrededor, ¿sí? En referencia a distancia. Y el otro se escribe en torno cuando forma parte de la locución prepositiva en torno a o relativo a, o también que se ubica en. Por ejemplo, se colocaron en torno o alrededor, ¿sí?, a la mesa o alrededor de la mesa. Igualmente que el anterior nos está dando más o menos una idea de lugar. El siguiente es de más y de más. Se escribe de más cuando este es un pronombre indefinido o cuando funciona como sustantivo, pero también como un determinante adjetivo. Por ejemplo, como pronombre indefinido que reemplaza a un sustantivo y que nos da una idea de cantidad vaga o inexacta. Están Ana, Julio y demás, o sea, y otros. Como sustantivo han sido los demás o los otros, también se podría reemplazar. Como un determinante o adjetivo, los demás chicos, justamente como determinante porque modifica el sustantivo chicos, los demás chicos no vienen. Ahora bien, se escribe de más cuando estos estén en función de preposición o nexo y adverbio de cantidad. Por ejemplo, hay un abrigo de más, no quisimos hablar de más negocios, ¿no? Aquí estamos haciendo referencia a cantidad. La siguiente palabra es medianoche y medianoche. Hay bastante de confusión con respecto a este par de palabras, ¿no? Pero el día de hoy reconocerás la función e idea que tienen cada una de ellas. En cuanto a medianoche junto, se escribe cuando éste funciona como sustantivo en referencia a las 12 de la noche, específicamente. El ejemplo dice, llegará a medianoche, o sea, llegará a las 12. Solo comió una medianoche, ¿sí? En este caso, solo comió un día a las 12 de la noche. En cambio, medianoche, cuando son el partitivo, ojo, partitivo media, y el sustantivo noche. Esto hace clara referencia ya no a las 12 de la noche, sino del lapso que dura el tiempo de la noche, más o menos 10 de la noche, ¿no? A las 10 específicamente. Por ejemplo, tardó media noche, o sea, vamos a suponer que comienza a las 8 y termina a las 12, será en el lapso de las 10 de la noche, ¿no? Tardó media noche, o sea, la mitad de la noche en hacerlo. Igualmente pasa con la palabra mediodía y mediodía. Mediodía junto, este se escribirá cuando está en función de sustantivo equivalente a las 12 del día. ¿Ok? Por ejemplo, llegará a mediodía, o sea, llegará a las 12. En cambio, se escribe mediodía cuando son el partitivo medio y el sustantivo día, equivalente más o menos a las 4, 3 o 4 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, tardó mediodía en hacerlo, o sea, pasada las 12, más no las 12. Podría ser 2, 3 o 4 de la tarde. Y
La siguiente palabra o las siguientes palabras, la cual hasta ahora hay mucha dificultad y confusión con respecto pues, a su utilización, es por qué, por qué, por qué y por qué. Vamos a empezar con la primera. Se escribe por qué separado cuando estos están en función de preposición, ¿sí? Y el interrogativo o exclamativo qué. O sea, cuando estos funcionen dentro de oraciones interrogativas directas o exclamativas. Y por lo tanto llevarán la tilde llamada enfática. Por ejemplo, ¿por qué no iría al teatro? O ¿por qué lo compraría yo? ¿No? Tanto en una oración interrogativa como en una oración exclamativa. Ahora bien, se escribe porque cuando es conjunción causal o conjunción final o que señala idea de finalidad. Por ejemplo, como conjunción causal, no vino porque no pudo. Como una conjunción final, viene porque le veamos o viene para que le veamos. Entonces aquí está en función de nexo o conjunción, tanto como conjunción final como conjunción causal. En cambio, se escribe porque separado, sin tilde, cuando estos son la preposición por y el relativo, pronombre relativo o la conjunción que. Por ejemplo, como relativo, este es el motivo por el que no voy. Este que está en función de relativo. ¿A quién se refiere? Al motivo que está señalando. Como pronombre reemplaza al sustantivo, por lo tanto está reemplazando al motivo. En cambio, como conjunción o nexo, estaríamos diciendo se preocupa porque todo salga bien en función de nexo o conector. Y finalmente se escribe por qué con tilde y junto cuando éste equivale a un sustantivo el cual hace referencia a razón, motivo o circunstancia. Por ejemplo, no nos explicó los porqués o las razones de sus actos en función de sustantivo. Bien, así vamos conociendo, ¿sí?, la importancia de la utilización de palabras juntas y o separadas. A continuación tenemos a las palabras, qué hacer y qué hacer. Empezamos con la primera. Se escribe qué hacer junto cuando este está en función de sustantivo, en cuyo caso también se admite el plural del mismo. Por ejemplo, en singular, está muy ocupado en su quehacer, o sea, en su trabajo o en su oficio. En cambio, en plural, todos están ocupados en sus quehaceres, o sea, en sus trabajos. Se escribe qué hacer cuando estos están en función de conjunción o el relativo que y el infinitivo hacer. Como conjunción o nexo, ahora no tiene que hacer nada. Como relativo, pronombre relativo que reemplaza un sustantivo, ahora no tiene nada que hacer. Ese que se refiere a lo que no tiene que hacer, pues efectivamente, ¿no? Y finalmente se escribe qué hacer con tilde enfática cuando son el interrogativo qué y el infinitivo hacer. Por ejemplo, está indeciso y no sabe qué hacer, como una pregunta y por lo tanto con tilde enfática. Tenemos a la palabra quien quiera y quien quiera. Se escribe quien quiera junto cuando éste está en función de pronombre indefinido y también admite el plural. Como pronombre reemplaza a sustantivo. Recuerda, en singular, quien quiera que lo diga está equivocado. En función de pronombre. O a él, ¿no? El cual no se conoce la existencia de este. En plural, quienes quiera que lo digan están equivocados. Ahora bien, se escribe quien quiera cuando estén en función de relativo, quién,
y la forma del verbo querer. Quien quiera o quien desee algo, que lo pida. Sin fin y sin fin. Vamos avanzando entonces. Se escribe el sin fin junto cuando éste cumpla la función de un sustantivo o se refiera a un sustantivo. Por ejemplo, sabe un sinfín de cosas, ¿no? Cantidad, idea de cantidad. En cambio, se escribirá sin fin cuando estén en función de preposición o nexo, sin y el sustantivo fin. Por ejemplo, parece un trabajo sin fin, o sea, que nunca va a acabar. Continuamos con las palabras sino y si no. Ojo, sino y si no. Primero, se escribe sino cuando es sustantivo o conjunción adversativa equivalente a pero. En función de sustantivo, equivalente también a destino o propósito. Por ejemplo, su sino es sufrir, su destino, su propósito es sufrir. En función de conjunción adversativa, ¿sí? Como nexo, no fue Juan, sino Pedro. No fue Juan, pero sí Pedro. O también, no quiero sino que me escuches. Y por último, se escribe si no cuando son la conjunción condicional sí y el adverbio de negación no. Por ejemplo, si no estudias, te suspenderán. Si no estudias, te suspenderán. Aquí se plantea primero una condición, ¿sí? Para que, en este caso, no se cumpla este enunciado de aquí. Sin número junto y sin número separado. En primer lugar, se escribe sin número junto cuando éste equivalga a un sustantivo. Por ejemplo, había un sinnúmero de personas, o sea, una cantidad indefinida. En cambio, se escribirá sin número cuando estos, ¿sí?, estén en función de preposición sin como nexo o enlace y el sustantivo número que carece de número en este caso. Por ejemplo, las casas de esta calle están sin número. Y vamos terminando esta parte con la palabra sin razón y sin razón. Vamos a empezar con la primera, sin razón junta. Se escribe sin razón cuando éste cumpla las funciones de un sustantivo. Ojo, cuando cumpla las funciones de un sustantivo. Por ejemplo, no comprendo tanta sin razón. En cambio, se escribe sin razón o sin motivo o sin excusa cuando estos sean la preposición sin como nexo y el sustantivo razón. Por ejemplo, se queja sin razón o se queja sin motivo. Y en esta parte vamos a terminar el estudio de palabras juntas y o separadas con sin sabor junto
y sin sabor separado. Se escribe sin sabor cuando éste funcione como un sustantivo, el cual admite el plural. Por ejemplo, en singular, la vida es un sinsabor, o sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En cambio, se escribirá en plural de la siguiente manera: la vida está llena de sinsabores. En cambio, se escribe sin sabor cuando sean o cumplan las funciones de preposición o nexo, sin, y el sustantivo sabor. Por ejemplo, es una fruta sin sabor, por lo tanto es insípida. Sin sentido junto y sin sentido separado. Se escribe sin sentido junto cuando éste sea un sustantivo que designa o señale cosa absurda y que no tiene explicación. Por ejemplo, lo que dices es un sinsentido, o sea, lo que dices no tiene razón. En cambio, se escribe sin sentido cuando son la preposición sin como nexo y el sustantivo sentido. Al oír la noticia, cayó al suelo sin sentido. Y terminamos con la palabra sinvergüenza junto y sin vergüenza separado. Se escribe sinvergüenza junto cuando éste cumple las funciones de un sustantivo o de un adjetivo calificativo. Como sustantivo, el sinvergüenza no hizo caso. Como adjetivo, no seas un sinvergüenza. En cambio, se escribirá sin vergüenza o que carece de vergüenza cuando estos sean la preposición sin y el sustantivo vergüenza. Por ejemplo, hay que actuar sin vergüenza alguna. Oh, hay más todavía. Pues bien, aquí vamos efectivamente pues a terminar con el estudio de estas palabras juntas y o separadas. Sobre todo, empezamos con sobre todo y sobre todo. Se escribe sobre todo junto cuando éste sea un sustantivo que significa especie de abrigo o gabán. Por ejemplo, llevaba un sobre todo muy elegante. En cambio, se escribe sobre todo cuando es la locución adverbial que significa especialmente, mayormente o principalmente. Por ejemplo, sobre todo, no pongas faltas de ortografía en el examen. O especialmente, no pongas faltas de ortografía en el examen. También y tan bien. Se escribe también junto cuando éste está en función de adverbio de modo. Ejemplo, Félix vino también. Estuvo en la oficina y también en el banco. En cambio, se escribe tan bien cuando son el adverbio de cantidad tan y el adverbio de modo bien, utilizados en comparativos y consecutivos. Por ejemplo, como comparativo, baila tan bien como Luis. Como parte de una oración consecutiva, baila tan bien que da gusto verle. Y terminamos con tampoco junto y tan poco separado. Tampoco junto. Se escribe tampoco cuando es adverbio de negación con significado contrario al de también. Por ejemplo, Luis Antonio tampoco está. Mi hermano tampoco quiso venir. En cambio, se escribe tan poco cuando tan es un determinante, en este caso apócope de tanto, o adverbio de cantidad, y poco es determinante o adverbio de cantidad. Por ejemplo, como determinante o adjetivo que acompaña al sustantivo, gana tan poco dinero que no puede vivir. Como adverbio de cantidad, estudia
tan poco que no aprobará. Bien, eso ha sido el estudio de las palabras juntas y separadas. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios en los cuales tendrás que completar cada una de las oraciones con la palabra más adecuada, tomando en cuenta el sentido o significado de cada una de ellas que puede adquirir dentro del contexto determinado en el cual se presentan cada una de las oraciones. Luego también para completar otros ejercicios más que van a ayudar a complementar el estudio de este tema importantísimo que pertenece a la normativa castellana. Conmigo, chicos, será hasta el próximo lunes, ¿sí? Para un nuevo tema. Cuídense mucho. Bye bye con todos.